Eh, Bueno, sí, bueno, perdón, antes de empezar, la de la semana pasada también la grabaste. esa sí está en YouTube porque fue como la invitación general para que se unieran, así es que ahí está. Y otra pregunta, después de los 21 días, ¿nos vas a dejar otro periodo de tiempo para poder volverlo a releer y volverlo a Sí, hacer? ujú. Mm, sí, era la pregunta. Sí, se va a quedar ahí el chat abierto con toda la información, tienen acceso a ello. eh, pues no sé por cuánto tiempo, pero ahí va a estar. Ok, Eh, muchas gracias. ¿Alguna, alguna otra duda que tengan así de tipo logístico? Hola, Maribel, Blanca, Mari Carmen, Imelda, bienvenida. Eh, bueno, pues darles la bienvenida a este espacio. Eh, estoy muy, muy contenta de cómo estamos, pues cómo se están dando las cosas, ¿no? Em, en realidad, pues yo solamente soy un canal para brindar esta información y ponerla ahí para ustedes. Em, me, pues, me van señalando, ¿no? A dónde y cómo irlo haciendo. Así que, en verdad, me siento muy honrada y muy contenta de poderlo estar poniendo ahí para ustedes. Déjenme ver. Ok. eh, Siguen entrando. Ok. Me van a disculpar porque traigo una tos de perro, pero bueno, no importa, aquí estamos. Ya somos dos, ¿verdad? Qué horror. Pero bueno, estos movimientos tan intensos que estamos teniendo. Mm, bueno, pues feliz de la vida de verlas por aquí. Eh, Voy a volver a reconocer a cada una de ustedes, Blanca, Luz, Adriana, Lari, hola, Maki, ¿cómo estás? Blanca y Blanca en el retiro, bueno, entonces como aquí a Blanca Marisela la ubiqué siempre como Maki, se me quedó el Maki. Eh, Maribel, Gaby, Alma, Enedina, creo que ya pudiste entrar. Marilis, Imelda, Katy, Mari Carmen, Larisa, aquí, eh, pues mi reconocimiento a todas ustedes por estar en este proceso. A ver, pues miren, ya aquí ya estamos casi la mitad de los que estamos en la travesía. Hola José Antonio, nuestro, nuestro hombre
en estos procesos. Bienvenido, José Antonio. Gracias, perdón por llegar tarde, ¿eh? Perdón. Gracias, Iván. Bienvenido, masculino. Hola, hola Adri, ¿cómo estás? Nuestro nuestro El anclaje único, masculino. el único casi hombre que... Pero muy interesante, fíjense, justo el lunes por la noche, en otra clase que tenemos, le comentaba yo a José Antonio y creo que vale la pena exponerlo aquí con ustedes, que en realidad el masculino está muy fuerte, ¿no? Nosotras, supuestas mujeres, también traemos una carga de energía masculina muy grande, muy, muy grande. Entonces, realmente estamos tratando, ¿no? Es uno de los objetivos de esta travesía, de poner la energía femenina cada vez con más fuerza en el colectivo y en nosotras mismas, ¿no? Porque esta sociedad en la que vivimos, en la que nos movemos, es una sociedad masculina y que nos ha obligado a nosotras mujeres a comportarnos como hombres, ¿no? A salir a trabajar, a dejar el hogar atrás, a despreciar, ¿no? Hablando de la clave 22, a despreciar nuestro lugar como mamás, como ama de casa, como esta energía total y plenamente femenina, así es que nutridora, ¿no? Así que en realidad, José Antonio, no eres el único hombre por aquí. Habemos muchos hombres y estamos en el camino de conectar sí con lo femenino, ¿no? El objetivo para la nueva era en realidad es un equilibrio femenino-masculino. La idea no es irnos al femenino totalmente. La idea es generar un equilibrio y que vamos a seguir todavía un buen tiempo teniendo estos cuerpos físicos, ¿no? Entonces la idea será que en un futuro las que tenemos una corporalidad femenina estemos en un 51% femenino, pero con un 49% masculino, ¿no? Y el hombre, el que tiene una corporalidad masculina, esté en 51% masculino y 49% femenino, ¿no? Vamos caminando hacia una especie de andrógino, ¿no? Pero no realmente andrógino, porque todavía vamos a conservar esta fisiología que tenemos de hombres y mujeres, todavía en esta polaridad que vamos a seguir transitando por un rato más, ¿no? ¿Cuánto? No sé decirles, pero todavía mucho. ¿Sí? Voy a repasar un poco lo que hemos estado haciendo días, solo para que tengamos como claro, ¿no? Empezamos con esta idea de el arte de la contemplación, ¿no? Ya les comentaba yo que es acerca de este libro, de este autor Richard Roth, y que esta arte de la contemplación tiene tres partes: mente, emociones y cuerpo. Todos los primeros 7 días fue mente,
ahorita ya entramos a la contemplación de las emociones y en la siguiente semana entraremos a la contemplación del cuerpo. Y será, este arte de la contemplación será como la columna vertebral de todo el proceso, ¿no? O está siendo como la columna vertebral del proceso. Aprendimos desde el principio la técnica de pausar, ¿no? Y esa se tiene que quedar con nosotros, ¿no? O sea, tenemos 21 días para estarla practicando, pero el objetivo es que al final nos quedemos ya con ella bien puesta. La técnica de pausar tiene, pues, 3 elementos, ¿no? Uno es justamente hacer una pausa en mi camino, en donde sea que esté, ¿no? Y la pausa puede ser tan corta o tan larga como tú quieras. Tiene que ir acompañada de una respiración profunda, porque va a ser justamente esa respiración lo que le va a indicar a mi ser que estoy pausando, ¿no? Que estoy, ando en la locura de las carreras de la vida y bla, 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 y de repente es como, y me paro y hago pausa. Y el tercer elemento es observo qué carambas está pasando por mi mente, qué pensamientos están atravesando ahí, sin juzgarlos, simplemente observando qué está pasando en mi mente en esa pausa, ¿no? Puede ser simplemente eh, tengo que ir a la tintorería y no quiero, o puede ser me doy cuenta que estoy en un loop repetitivo de qué tonta soy, qué mal lo hago, qué tonta soy, qué mal lo hago, ¿no? O puede ser que esté pensando en que ya viene Navidad y no he comprado el pavo, Sí. ¿no? Desde lo más trivial hasta lo más fuerte, ¿no? Ahora, también lo estamos acompañando, esta técnica de pausar, digamos, la estamos acompañando de abrir y cerrar espacios sagrados, ¿no? Y desde la primera sesión les mandé la foto de un altar, ¿no? En donde tenemos norte, sur, este, oeste, el viento, tierra, fuego, agua, y con algo que me represente en el centro, y poder tener ese altar tan pequeño o tan grande como lo quieras, como una ayuda visual de algo que sucede dentro de ti. En realidad el altar está adentro de ti, pero lo ponemos afuera para que haya una representación con los sentidos, ¿no? De esto que está pasando dentro de mí. Son simplemente ayudas. Y permitirme vivir mi vida de una manera sagrada, ¿no? Sacralizando cada momento de mi vida, aunque sea un momento supuestamente trivial, ¿no? Voy a desayunar, ¿no? Pareciera ser algo muy trivial, ¿no? No lo es, no lo es muy sagrado, ¿no? Y entonces abro espacio sagrado, cierro espacio sagrado, y luego me voy a caminar o hacer ejercicio. Abro el espacio sagrado del ejercicio, cierro el espacio sagrado del ejercicio. En fin, que todo mi día sea esta idea de abrir y cerrar espacios sagrados.
que si se pueden dar cuenta, se une muy bien con la pausa, porque la pausa puede ser algo que me dé ese punto de anclaje, de decir, bueno, a ver, ahorita voy a cerrar este espacio del que venía y voy a abrir el nuevo espacio al que voy, ¿no? O sea, se combina muy bien. Y bueno, esta parte no se las puse desde el principio, pero después les agregué una notita de que tengan una libreta donde puedan ir anotando pues lo que sea que se les vaya presentando, ¿no? Sus ideas, qué pasó, ¿no? Dudas, pues todo lo que se vaya presentando en este camino, ¿no? Ya por ahí dos mujeres que no están aquí ahorita, pero ya me habían comentado cosas que les han pasado, cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con esta idea de escribir nuestras observaciones. Después, en la segunda sesión, hablamos de este mantra maravilloso que nos viene de una diosa muy poderosa que se llama Tara Verde. Es una diosa del Medio Oriente, de Asia. Ella fue la que trajo a este planeta la energía búdica, ¿no? Ella es la que la pone aquí en este planeta Tierra al servicio de todos nosotros. Y nos regala este poderosísimo mantra, ¿no? Del Om Tare Tutare Ture Soja. Yo les mandé un video de YouTube que fue el que a mí personalmente me gusta, la manera en la que lo cantan ahí, porque me da la oportunidad de cantarlo, ¿no? O sea, es con el que yo me puedo ajustar, pero se dieron, yo supongo que en su lista de reproducción de YouTube, del lado derecho les deben haber aparecido otro tanto de videos con ese mantra, ¿no? Así es que si ustedes quieren usar algún otro, es perfecto. Que vayan personalizándolo, ¿no? Vayan haciendo lo suyo. Yo les comparto lo que a mí me sirve, ¿no? Pero pues, lo pueden cantar de otra manera, ¿no? Con otros ritmos, en fin. Lo importante aquí son dos cosas. Entender qué quiere decir el Om Tare Tare Ture Soja, ¿no? Que es muy profundo. Y es como toda una historia en sí misma, ¿no? Se dieron cuenta cómo desde el Om, ¿no? Vamos abriendo un camino, nos vamos poniendo en disposición. Perdón, déjenme agarrar una pastillita. Desde el Om, que invoca la presencia de la divinidad como guía, pero fíjense qué bonito, ¿no? Mi guía para atravesar el drama, el dolor, el sufrimiento y permitirme entrar a un estado de armonía y paz interior. Después el Tare, suelto mi apego. ¿A qué? Al drama, al dolor, al sufrimiento.
tutare, ¿no? Como la parte central del mantra, la que me libera de los 8 grandes miedos para habitar plenamente en mi divinidad. De estos miedos habla mucho el budismo. Y ese entonces me da la posibilidad de lidiar con estos miedos, de ponerlos allá afuera, de mirarlos, de saber que los tengo adentro, ¿no? Porque de pronto vamos en la inconsciencia y no sabemos que tenemos esos miedos dentro de nosotros. Los despreciamos, los hacemos a un lado, cuando están siempre ahí presentes. Y bueno, ahí se los puse, ¿no? Ignorancia, apegos, odio, arrogancia, celos y envidia, miseria, demonios, juicios. Luego ya con el ture, digamos que ya voy haciendo el cierre, sabiendo que todos somos uno, pero que cada uno nos experimentamos de una manera especial para agregar al todo. Y soja que ordena a mi ADN que estoy consagrándome en este proceso. Lo estoy poniendo ahí en el colectivo, en esta energía colectiva. Y aquí agregamos también la idea de la llama violeta, ¿no? Que es la llamada llama de la transmutación. Es muy importante para este proceso de la travesía de la compasión, porque necesitamos transmutar todo eso, todos nuestros dramas, sufrimientos, odios, todos esos 8 miedos necesitamos transmutarlos. Y la llama violeta, pues es la llama por excelencia para hacer estos procesos de limpieza de esas energías. Y les mandé la fotito en donde se ve cómo es que esa llama violeta está alrededor de mí. Está presente, ¿eh? O sea, lo sepa o no lo sepa, la llama violeta está ahí alrededor de mí. Nada más que no somos conscientes de que la traemos ahí todo el tiempo. Como no somos conscientes de ella, pues no tiene el poder que tiene cuando me hago consciente de ella y le solicito su presencia y le solicito su ayuda, ¿no? Les ponía yo por ahí que la llama violeta tiene vida en sí misma. Es como un ser, es como un ángel o un arcángel o un maestro ascendido. Tiene vida propia y al yo dirigirme a la llama violeta y decir esta oración, ¿no? Yo soy la llama violeta en acción en mí ahora, tal, estoy activándola, ¿no? Estoy empezando a tener una relación con ella, ¿no? Con mi llama violeta. Luego, en el tercer día, les compartí un poco de este maravilloso libro que es de donde estamos sacando mucha de la información, que es el libro del Código Sofía. Les platiqué más o menos cómo surgió, que es esta idea precisamente de lo que empezamos diciendo, ¿no? De que es una energía de Dios femenino para darle fuerza al femenino, pero no es totalmente femenino porque es el Dios completo, el Dios en completud, ¿no? Nada más que ahora la propuesta es que llamemos Sofía para conectar más con esta energía femenina, nutridora, cariñosa, papachona, tierna, que estamos necesitando tanto en el planeta, ¿no?
Em, y después ya nos pasamos a mirar a esta gran mujer, ¿no? Kuan Yin. Les compartí su historia, ¿no? Que es una historia pues, sumamente conmovedora. Ujú. Pero nos refleja muy bien a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos una historia difícil, tenemos una infancia complicada, ¿no? A lo mejor no en el nivel que ella lo presenta, pero sí hemos tenido muchos momentos muy, muy difíciles, muy crueles, muy dramáticos, ¿no? Entonces, la idea justo de todas estas diosas es mostrarse como humanas, como mujeres que transitaron la vida humana, que tuvieron sus dolores, que tuvieron sus dramas, sus sufrimientos, sus dificultades, igual que tú. Ujú. Y que simplemente te están mostrando que se puede caminar hacia la maestría y que tú estás en ese camino, que tú estás caminando hacia la maestría. Y bueno, así es el planteamiento del libro, ¿no? Si tú llegas a este libro, si tú llegas a esta información por donde sea que te llegue, quiere decir que estás caminando a la maestría, que vas a ser un maestro ascendido. Sí, dentro de 1000 vidas. No, no, ya, pronto, prontito, ¿no? ¿Y qué es un maestro? Pues un maestro es aquel que, eh, que se pone al servicio de los demás, que enseña la vivencia. Y bueno, pues la historia de Queen verdaderamente es maravillosa. Nos llega profundo. Y solo de escucharla ya remueve cosas en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Ujú. Y nos deja el mantra, que es muy conocido ese mantra, ¿no? Se canta muchísimo. Yo cuando empecé a oír de mantras, justamente fue el primero con el que conecté, el primero que escuché, que es el Om Mani Padme Hum, ¿no? Es un mantra muy, muy famoso. Ahí viene la explicación de cada una de las palabras. Y lo mismo que con el mantra anterior, ¿no? El chiste es que lo cantes, que lo vibres, conectes con esa información y que uses el mantra que más, o la tonada, la canción que más te llegue, ¿no? Ahora, quiero decir que no necesariamente tengo que poner la musiquita del YouTube o de Spotify o lo que sea, ¿no? Puedo decir el mantra así nada más, ¿no? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, y así me voy, ¿no? Puedo estar caminando en, en el bosque, este lugar maravilloso en el que vive Adriana, ¿no? Que luego nos manda fotos envidiables.
Imagínense caminar por ahí, ¿no? Con el mantra Om Mani Padme Hum. No, sabes que me siento en uno de los árboles que se cayó, me siento en él, y ahí en plena tierra, rodeada de árboles, y es impresionante, ¿eh? Claro. Sí, está increíble. Soy muy afortunada en este momento de mi vida. Así es. Padrísimo. Pero se puede hacer hasta en el tráfico, ¿no? A lo Sí. mejor estas son herramientas que nos sacan del estado neurótico, nos llevan al estado de la conexión, justo. Totalmente, totalmente, ¿no? O sea, se pueden usar todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, después entramos a a la explicación de la clave genética 22. Les platiqué un poco del libro de las claves genéticas. Maravilloso libro, súper recomendable que saquen su propia perfil de claves genéticas. Pero esta clave genética se vuelve el núcleo de este proceso en el que estamos, porque nos dice muy claramente esta sombra del desprecio, ¿no? Que está súper presente en nuestra vida, porque iba a decir que nos encanta despreciar. No es que nos encante, lo que pasa es que vivimos en una sociedad que desprecia las sombras, que desprecia lo malo, desprecia lo negativo, lo hace a un lado, no lo quiere ver todo lindo, bonito, todo acomodado, y no quiere ver el caos, no quiere ver el desorden, no quiere ver la parte oscura del ser. Y entonces acabamos despreciando todo eso. Y en ese desprecio nos despreciamos a nosotros mismos, ¿no? Porque cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que hacemos cosas malas, cada vez que no fui perfecta, cada vez que me fui por otro camino, eh, me castigo, me desprecio, ¿no? Y luego tenemos infancias fuertes, ¿no? Con padres muy dañados que finalmente tenían este desprecio ahí muy puesto. Y nosotros como niños chiquitos acabamos despreciándonos nosotros mismos, pensando que estamos totalmente defectuosos y que no valemos nada, que no valemos nada, que estamos mal, que estamos equivocados y vivimos avergonzados y con culpa y pretendiendo, ¿no? Queriendo actuar como si, eh, como si fuera yo, perfecto. Y no es así, no es así porque estamos muy dañados por dentro, ¿no? Y esa es la propuesta precisamente de Kuan Yin, ¿no? Que nos demos cuenta que tenemos ese daño interno y que lo tengo que sacar a la luz, que lo tengo que poner ahí y que no me tengo que avergonzar de ello. Al contrario, ¿no? Lo tengo que sacar allá afuera, compartir con otros para que otros a su vez puedan decir, ah, entonces no soy tan mala, entonces estoy bien,
Y se vale caerse, se vale estar en un mal lugar. Sí se vale. Además, es parte de nuestra experiencia en este mundo, ¿no? Y atravesar estas sombras, vivirlas, vivir nuestros dramas, nuestros sufrimientos, realmente vivirlos, experimentarlos, ponerlos ahí al servicio de los demás. Y después empezamos a el siguiente día, hablamos acerca de las emociones, de cómo hay un círculo de la conciencia que está funcionando todo el tiempo en ti, que todo el tiempo estamos con estímulos exteriores e interiores. Y estos estímulos están generando cosas en nosotros para tener una respuesta. Y entonces, un estímulo, los estímulos tienen que ver con los 5 sentidos, con la vista, con el olfato, con el gusto, con el oído, con el tacto, afuera y adentro, porque esos mismos 5 sentidos los tenemos adentro. Tenemos visión interior, tenemos oído interior, olfato interior, gusto interior, tacto interior. Todo nuestro cuerpo por adentro tiene piel. Nuestros huesos tienen piel, nuestros músculos tienen piel. O sea, es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿no? La piel, porque tenemos piel en todos lados, todos los órganos tienen piel, todo está recubierto. Entonces, estoy sintiendo todo el tiempo estoy recibiendo estímulos externos e internos. Y esos estímulos buscan una respuesta, que se haga algo con ellos, ¿no? Este círculo de la conciencia es muy interesante tenerlo claro porque me va permitiendo darme cuenta de que cuando yo no hago el círculo completo, cuando yo no lo cierro, cuando yo no tomo acción correspondiente al estímulo, eso se queda ahí como abierto. Y entonces voy por la vida como ansioso de que me falta algo. Nunca estoy completo, me falta algo porque no estoy terminando mis círculos. Se quedan muy abiertos. Es mucho de lo que habla la psicoterapia Gestalt, de estos círculos que se quedan sin un cierre, ¿no? Y el ejemplo súper claro de esto, y por eso se los pongo, porque es súper común, es la sensación de hambre, ¿no? Tengo sensación de hambre y corro a la cocina a ver qué hay y abro el refrigerador y nada se me antoja y veo lo que tengo ahí en la estufa y no se me antoja y abro la alacena, no se me antoja, me voy a la tienda, ¿no? Me compro cualquier cochinada, ¿no? Me la zampo y sigo con el hambre. Sigo sintiendo algo aquí en mi estómago, ¿no? Puede ser hambre emocional, ¿no? En realidad lo que yo estoy necesitando es un abrazo, un apapacho, una palabra, no sé, algo así, ¿no? De cercanía, de una plática con alguien,
esta hambre de emoción, ¿no? A lo mejor en realidad lo que quiero es irme a Acapulco, ¿no? Sí, sí, todos queremos irnos a Acapulco. Bueno, hasta mi papá me dijo hoy, oye, hijita, hay que ir a Acapulco. Y yo, pues vámonos. Eh, o puedo tener una gastritis, ¿no? Me imagino que a todos les ha pasado que tienen hambre por gastritis, ¿no? Porque hay un vacío en el estómago, porque están los jugos gástricos ahí en el estómago, ahí chorreados, ¿no? Y quieren alimento, ¿no? Este, y bueno, pues el hecho de no poder, no ser capaces de dilucidar qué quiere ese estímulo, es lo que hace que no lleguemos a la completud, ¿no? Porque por más que yo me coma la papita, la coca, la ensalada, el pan con mantequilla, no me sacia. Sigo con hambre, porque no es hambre de comida, es hambre de otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el ejemplo más claro de esto, de entender este círculo de la conciencia y de saber que como nadie nos enseñó a esto, pues vamos con nuestros círculos ahí abiertos todo el tiempo, ¿no? Buscando saciarlos de mil formas. De ahí vienen mucho las adicciones, ¿no? El cigarro, el alcohol, la droga, la adicción a los tallercitos y a los cursos y a las travesías y a estas cosas. No, esto sí síganse inscribiendo, por favor. No, pero en realidad, ¿no? O sea, sí entienden, pues, esta idea de que no cerramos nuestros círculos. Y, bueno, esto se los puse precisamente para poder empezar esta contemplación de las emociones, ¿no? Y les puse ahí unos listados de emociones, de las emociones básicas, que son miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, que son las emociones con las que nacemos. Los bebecitos nacen con estas emociones. Son las básicas. Pero después las vamos complejizando. Conforme vamos caminando en la vida, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Es como si estas emociones primarias fueran los colores primarios, ¿no? Que son el rojo, el verde y el azul. Creo que sí es así. Rojo, verde, amarillo. Rojo, verde, amarillo. Son los primarios, ¿no? RG. No, abre tu micrófono. Rojo, azul, amarillo. Rojo, azul, amarillo. Exacto. Los colores primarios. Rojo, azul, amarillo, ¿no? Luego, ¿cómo es que tengo tantos otros colores? Pues porque se va haciendo la combinación, ¿no? Voy combinando rojo con amarillo y entonces ya tengo el verde y ya puedo tener el rosa en fin, ya estoy hablando de colores secundarios cuando hago combinación de dos, pero luego tengo terciarios, que es cuando hago combinaciones ya de colores primarios con secundarios
Y entonces ya tengo terciarios y ahora, bueno, ha aumentado la gama de colores impresionantemente, ¿no? No sé si las que son de mi rodada por aquí se acuerdan de los Prismacolor, ¿no? Que era la caja de 12 y era así como, wow, 12 colores, ¿no? Y de repente, ya cuando ahora ya hay 108, ¿no? Son muchísimos. Entonces, lo mismo sucede con las emociones. Estas emociones primarias, ¿no? Que son, se le llama la matea, porque son las iniciales de las 5 emociones. Miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, ¿no? Esas son las emociones primarias que luego se combinan unas con otras y nos dan todas las que les puse ahí en adelante, ¿no? Soledad, angustia, responsabilidad, frustración, seguridad, depresión, melancolía, vergüenza, angustia, ¿no? Y están todas ahí mezcladas y de repente, pues como no sé, nadie me las ha enseñado, pues cómo las voy a reconocer, ¿no? Por eso es importante en esta semana hacer la contemplación de las emociones para poder pues sentir en mí qué me está pasando, qué me está pasando con esto, ¿no? Y entonces a la pausa, que ya para ahorita ya la tienes muy clara, ¿no? A la pausa le agrego la escucha de qué, de mi cuerpo, la escucha de la emoción, tanto la mía como la de el otro, o el otro puede ser otro ser humano o puede ser una situación que se me está presentando, ¿no? Y la tercera estrategia o técnica es la oscilación, que es el poder quedarme entre este vaivén de emociones, porque nuestras emociones son así, son una onda senoidal y vamos y venimos todo el tiempo, no estamos todo el tiempo felices, ¿no? No existe. Estamos felices, tristes, enojados, angustiados, eh, muy contentos, emocionados, confundidos, envidiosos, celosos. Vamos y venimos. Entonces, esta técnica del arte de la contemplación emocional es hacer mi pausa, ubicar el pensamiento que estoy teniendo, ¿no? Regresamos al ejemplo de la tintorería. Tengo que ir a la tintorería, ¿no? Pero ahora me voy a la emoción, escucho la emoción que esto me produce. Ay, flojera, no quiero. Estoy bien a gusto aquí, sentada leyendo, no quiero ir. Y me quedo ahí escuchando esa flojera, simplemente que está ahí. Y me puedo quedar y ver cómo al estarla observando, al estar observando mi flojera, de pronto hace un salto esa flojera y se va a otra cosa, ¿no? Se va, se diluye y es como, creo que voy a ir ahorita, ¿no? Y me levanto y voy. O no, no importa, el resultado no importa. Importa que observes, que te quedes ahí, ¿no? Escucha y observación son parejo, van en la misma línea, ¿no? Me quedo ahí observando qué me pasa y empiezo entonces a hacer esta unión emoción, pensamiento,
dándome cuenta que siempre estamos en esas diadas y que los pensamientos nos generan emociones. Y que esta diada pensamiento-emoción me va generando que se abran estos círculos de la conciencia para que yo tome acción, para que yo lleve a este círculo a su final. Y la acción pudiera ser una acción física real de levantarme, caminar, ir hasta la tintorería, o puede ser la acción de simplemente observar lo que me está pasando y escribirlo en mi libreta. Y ya, eso fue una acción. Y pudo ser el cierre del círculo de la conciencia. Entonces, pues estamos iniciando esta contemplación de las emociones. Ya llevamos 7 días, hoy se cumplen los 7 días, así que empezamos esta segunda etapa de otros 7 días en donde vamos a sumar a la contemplación de la mente, le vamos a sumar la contemplación de las emociones. Y vamos a seguir un poco, unos días más vamos a seguir con Kuan Yin, porque es importante mirar estas emociones y no despreciarlas, sino estarlas mirando todas. Y el desprecio va de la mano del enjuiciar, ¿no? O sea, desprecio porque enjuicio. Le doy un juicio a eso que estoy sintiendo, lo enjuicio como malo y entonces lo desprecio. Y eso es lo que necesitamos contemplar. Necesitamos contemplar el desprecio que tenemos de nuestras emociones, ¿no? Que nos gusta quedarnos con lo lindo y lo otro lo queremos luego así como, ay, vete. No lo queremos ver, no lo queremos tocar, no nos interesa porque, ¿no? Escuchaba a un cuate, un hombre, ¿no? Decir, en un momento dado de mi vida, elegí no volver a llorar, ¿no? Esto se da mucho en los hombres, en esta energía masculina, ¿no? El no llorar. Para nosotras las mujeres es no enojarme, ¿no? Porque pues no, una niña bonita y linda no se enoja, ¿no? No grita, no hace, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa? Que sí lo hago, ¿no? Sí me enojo y sí grito y sí despotrico, pero luego al terminar me siento mal porque cómo es posible que yo haya llegado a ese nivel, y soy linda y buena y tal, ¿no? Y en general en los hombres vemos esta imposibilidad de llorar que a la larga puede traer síntomas físicos importantes por no conectar con el llanto, ¿no? Porque el agua que se descarga a través de los ojos es sumamente poderosa, ¿no? Tiene un poder sanador sumamente importante, la lágrima. De hecho, bueno, hay por ahí no me acuerdo exactamente dónde lo escuché, pero la idea de, ya me acordé, en el libro de la cabaña, del que estoy hablando en el otro programa, ahí la mujer que representa al Espíritu Santo
esta mujer que se llama Sarayu, lo que hace con las lágrimas es que las va guardando en un frasquito, ¿no? Las va tomando y la idea es que es elixir, es un elixir de sanación. Entonces, pues estaría padre, ¿no? Que pudiéramos conseguirnos un frasquito y recoger nuestras lágrimas o las lágrimas de nuestros seres queridos, ¿no? Y empezar a darles un sentido nuevo a ello, ¿no? Y decir, mira, aquí hay un elixir. Y cuando estés en un mal lugar en tu vida, toma una gota y tómatela, ¿no? Y bueno, pues esa es la invitación eh, de realmente pues entrar de lleno a escuchar desde el alma, ¿no? También la propuesta es, me escucho a mí, porque yo soy el eje central de este trabajo, pero escucho al otro. ¿Qué me pasa cuando al otro le pasa? Cuando yo veo, no sé, ahorita que estoy viendo a Maribel aquí en la pantalla, ¿no? Que acaba de tener un nieto maravilloso, hermoso, precioso. ¿Qué te pasa cuando ves llorar al nieto, no? O sea, ¿qué te mueve? Porque de que te mueve, ¿no? O qué te pasa cuando se sonríe, o cuando grita, o cuando se enoja, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa cuando al otro le pasa? Entonces, ese va a ser parte muy importante de nuestro proceso, porque y ya se los escribía, ¿no? Estamos en el núcleo central del trabajo de la compasión, porque si nosotros logramos observar a profundidad todo lo que nos pasa, mente, emoción, ante la vida, vamos a podernos volver seres compasivos con nosotros mismos y con el resto de las personas que nos rodean y con las situaciones de vida que se nos presentan. Porque la vida siempre va a estar ahí haciendo cosas. La vida siempre va a pasar. Siempre va a haber situaciones, algunas muy lindas y algunas muy feas. Ahí van a estar, de continuo, ¿no? Que yo me pueda volver compasiva con toda la posibilidad de situaciones que vivo, con toda la posibilidad de personas que se van a poner en mi camino, ¿no? Que deje yo de despreciarme y de despreciar a los otros, a lo que los otros están haciendo o viendo o actuando, ¿no? Y la idea de que finalmente todos actuamos desde nuestras heridas. Todos estamos actuando desde nuestras heridas. No hay un solo ser en este planeta que no actúe desde sus heridas. ¿Okay? Y eso es pues, lo que hace que podamos empezar a hacernos compasivos con nosotros mismos y con los demás. Y el ejercicio que viene para el día de mañana es muy fuerte y tiene que ver justamente con ir reconociendo todas estas cosas feas y dándoles su lugar, dándoles un lugar muy preponderante en mi vida. Entonces, bueno, pues eso es el repaso de la semana y pues ahora abro
el diálogo, compártanme, pues, cómo les ha ido, cómo se han sentido, dudas, comentarios, cosas que les hayan pasado, qué sé yo. ¿Primero los hombres o las mujeres, Ivonne? José Antonio, ya rugiste. Bueno, mira, te quería comentar. Sí, es chistoso lo que te dije el otro día de la convivencia que me ha estado tocando con muchas mujeres en grupos como el tuyo, ¿no? Y fíjate que hay algo que dijiste hace rato, de que a los hombres nos cuesta mucho llorar. Yo al contrario, a mí me cuesta mucho trabajo No llorar. no llorar. Sí, o sea, digo, a lo mejor en esta me está tocando, ¿verdad? Y bueno, respecto a los ejercicios que vimos que la semana, fíjate que yo sí he tenido la dicha de estar descubriendo esos mantras, ese que tú nos compartiste. Es uno de los que ya había yo descubierto anteriormente. El que sí es nuevo es el que me diste, es el que está muy maternal, el de ontare tutare ture soja. Ajá. Ese se me hace muy, muy maternalista, muy lleno de energía maternal, así tal cual, ¿no? Se me hace muy femenino. Otro también que me gusta mucho es el Omihom o Om A Hum Vara Guru Padme Siddhi Hum, que es un poco más largo. Dicen que ese es todavía muy más poderoso que el anterior, pero bueno, cada quien tiene su opinión, ¿verdad? De los ejercicios de la llama violeta, te consta que he estado trabajando mucho con esa parte, que me está ayudando mucho a mí la llama violeta en mantras y en ejercicios. Inclusive descubrí también una parte donde hay limpieza de chakras con la llama violeta. También me ha ayudado bastante. Y sí, fíjate que me han sucedido algunos eventos que ya esperaba y otros que no me esperaba. Y fueron todo un reto porque precisamente de lo que platicamos el lunes me vino a ayudar mucho, sobre todo eso, de lo que estábamos platicando el lunes, que tiene que ver con todo el proceso. Y fíjate que sí logré, no te digo que no me afectó, sí, de repente cuando dijiste, no, pues si te pasan cosas es porque te va a dar el bajón de frecuente, vas a bajar a tercera o a menos. Y dije, no va a pasar eso. Dije, no, antes de que me pase eso, le metí el acelerador y vamos para arriba. Dije, no, o sea, no quiero que me afecte, ¿no? Y no, o sea, tú terminando de dar la plática el lunes de todo el repaso y ese tema que tocamos el lunes, y al otro día, a primera hora de la mañana, me llegan así, me llegan unas bronquitas y dije, ay, no, pero no me quise enrolar, dije. No te digo que no me sentí como tú te sentiste con la señora que dijo, nomás vengo a perder mi tiempo y mi dinero. No, así dije, pero no. O sea, voy a tomar la misma actitud que ella y dije, no. O sea, no, porque 25 años de mi vida, como dices tú, no, o más, no los voy a echar a la calle por una persona que bueno, pues, no le toca. Entonces dije, no me voy a cargar bajones de frecuencia ni monitos que no me corresponden. Simplemente yo estoy, no, y aunque oscilé un poco, no te voy a decir que no, dije, no, aquí estoy. O sea, yo sé perfectamente bien. Yo había estado trabajando con ese problema anteriormente. Yo por mí, yo ya no lo considero un problema para mí. Más bien yo ya lo considero problema del otro lado. O sea, así de plano. Yo ya me deslindé, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí me ha sensibilizado mucho, porque sí he estado trabajando sobre el aspecto, sobre todo de que no me pasa como a los hombres que no puedo evitar llorar. O sea, me restringo, no, al contrario. Lo que me había estado pasando era lo contrario. Lo que hacen ustedes es de enojarme. Entonces, no, también ya dije, no, tranquilo. Yo sé que no soy un santo, pero dije, no, tranquilo, no te dejes
llevar por la situación, no seas tan reactivo, hay que ser más proactivo. Entonces sí, trate de esto último que hemos estado platicando, tratando en la semana, pues sí, me ha ayudado mucho todavía, más de lo que hemos estado practicando en los cursos anteriores. Pues sí, todavía me complementó más esa parte, ¿no? Entonces sí sentí como que le bajé mucho muchísimo, diría yo. No te voy a decir que soy una persona explosiva, no para nada, no, yo soy muy tranquilo, demasiado tranquilo. Pues todavía aún así, como que me dijeron, a ver, ahí te va este cañonazo, a ver cómo lo vas a recibir. Y creo que lo manejé y lo estoy manejando bastante, bastante bien. Eso es lo que te puedo decir. Ok, José Antonio, pues la invitación es poder no despreciar la emoción, ¿no? No despreciarla, o sea, estoy enojado, y está bien. Y me quedo en el enojo el tiempo que tenga que quedarme en el enojo, observándolo, pausando, observando, viendo hacia dónde se va o qué tengo que hacer para cerrar ese círculo, ¿no? Obviamente tenemos que aprender formas de expresar el enojo de mejor manera, ¿no? No ir a golpear al primero que se me ponga enfrente, ¿no? Sino, ¿qué voy a hacer con esa energía? ¿A dónde la voy a poner? ¿No? Y bueno, hay muchas formas, ya platicaremos de muchas formas para lidiar con nuestras emociones, ¿no? Pero el chiste precisamente de esta semana es mirar a fondo mi emoción sin despreciarla, al contrario, ¿no? Y bueno, ahorita, en fin, antes de cerrar la sesión, de una vez les voy a dar la frase con la que vamos a trabajar el día de mañana y van a ver qué poderosa, ¿no? Y bueno, José Antonio ya se la sabe, pero van a ver qué poderoso está este proceso. Ok, a ver, Blanca. Yo quería regresar a esto de que sentimos un estímulo y no logramos concretar y cerrar esto de los estímulos, porque yo me he observado en ciertas, pues ahora sí, actividades y ciertas cosas en las que a lo largo de un tiempo, ciertos días o cierto grupo de días, repito esa actividad. Y como tú decías, ¿qué emoción está detrás de todo que me genera esto? Pues tendría que, porque ya tengo bien claro cómo es y que realmente, como tú lo comentaste, no se cierran completamente los círculos, por eso se vuelve a repetir y repetir y repetir. ¿Qué lo originó? Pues no sé si es una cuestión, pues sí me queda claro que es una cuestión emocional, pero, pero ¿cuál de todas? Me cuesta trabajo saber cuál es. Ayer me pasó y observándome en el proceso, porque realmente no hubo algo como lo que ahorita decía José Antonio, ¿no? O sea, no hubo un evento o al menos un evento consciente. No sé si también hay eventos inconscientes que de repente te vuelven a repetir esto. ¿Y cómo le podemos hacer para poder cerrar esos ciclos, para que no se vuelvan a repetir? O sea, ya sé que primero que nada tengo que nombrar la emoción. En el momento que logre nombrar la emoción, tal vez estoy pensando regresar a la lista que nos mandaste y ir checando de una por una, a ver cuál se acerca más. Porque te digo, de repente aparece y sucede, ¿no? No sé si a otros les ha pasado, ¿no? Pero a mí sí es concretamente con la comida, no es con otra cosa grande y todo, pero sí de repente me he notado que hay días en que tengo más voluntad para hacer, por ejemplo, para comer a mis horas y todo. Y hay días en que de repente, ¿qué fue lo que pasó?
ayer, por ejemplo, les comparto, ayer no salí ni siquiera de mi casa, o sea, así como que tú dijeras, híjole, es que fui, subí, bajé, hice, torné, tuve este problema. No, pero se volvió a presentar el asunto. Entonces, ya me queda bien claro que no sé si, porque por ejemplo, yo antes consideraba que en el sentido, lo consideraba como un consuelo, pero pues ayer no funcionó como consuelo, ayer fue, por eso es lo que ahorita que, o sea, ahorita que volvimos sobre el repaso, dije, ups, no es consuelo, hay algo más allá de esto, ¿no? Pero ¿Qué puedo hacer? está interesante. Precisamente esta semana tienen por objetivo observar, pausar y observar el pensamiento y la emoción que se genera con ello. Si yo me doy el chance de quedarme en el pensamiento, me voy a ir a la emoción, ¿no? Y ya con la lista de emociones, pues lo voy a empezar a tener más claro. De eso se trata, de ejercitarlo. Nadie nos lo enseñó, no sabemos hacerlo, lo estamos aprendiendo, ¿no? Oye, una pregunta, porque ya me habían dicho en otro curso, ¿qué es primero, la emoción o el pensamiento? Es que en aquel curso me dijeron que era primero la emoción y luego el pensamiento. Es que, es que O bueno, son prácticamente simultáneos, o sea, no hay como una distinción de, primero este, primero el otro. Se dan en diada, van junto con pegado. Está uno y está otro, ¿no? Pero dices algo muy interesante observar, ¿no? Resulta ser que estuve todo el día en mi casa, ¿no? O sea, ¿cómo fue que me pasó esto? Yo estaba en mi casa muy tranquila. ¿Qué me está queriendo decir eso? Me está queriendo decir que los pensamientos eh, creo me está queriendo decir que los pensamientos son muy poderosos, que los pensamientos me pueden llevar a lugares insospechados, ¿no? Aunque yo no me mueva, aunque yo no haga nada, aunque me quede en mi cama reposando todo el santo día, me pasan cosas. ¿Por qué? Porque estoy en el pensamiento y el pensamiento trae emociones pegadas, ¿no? Y hay pensamientos angustiosos de pronto. Tú puedes estar de lo más relajada y tranquila, de lo más feliz, no sé, en una tarde relajada, rica, en donde no tenías más nada que sentarte a leer un libro, tranquila, y estás tranquila, y de repente de la nada te asalta un pensamiento, ¿no? No pagué la tenencia, ¿no? O no sé, cualquier tontería sí, estoy tratando de pensar qué hice, y porque ¡pum! no sé si va unido, como tú lo decías, a un pensamiento o decir, no tengo el dinero para pagar ahorita la tenencia. O sea, al final de todo es la carencia. Así Lo que es, hay detrás de todo eso es un pensamiento de carencia. así es, así es. Y eso genera una emoción que no sé si pueda llamarse angustia, que Ajá, yo sé que ya es una combinación del miedo con algo más. ajá, Y eso genera auténticamente o algo que tiene que ver con la comida. sí, sí. Que como tú decías, la comida tiene muchísimos componentes, no solamente tiene el de nutrición, pero también tiene el emocional, Ujú, tiene muchísimos, ¿no? Entonces, pues me quedé pensando y se los quería compartir porque ujú, ahora sí, sí que se me pueden echar la mano, pues se los agradecen. Pero sí fue una cosa muy, sí, pero o sea, al final de todo es muy banal, ujú. pero es muy significativo, ¿no? De comportamientos y de todo, ¿no? O sea, al final, ¿no? Pero date cuenta cómo otra vez está el desprecio presente, ¿no? Es algo muy banal, no es nada banal, es importante.
Es importante, es una experiencia muy importante. Y es empezar a descubrir qué hay atrás de esto que me está pasando, ¿no? ¿Por qué ciertos alimentos? ¿Por qué unos sí, otros no? ¿Qué memoria tienen junto con pegada, ¿no? Los alimentos tienen memorias de toda Sí, claro. de toda nuestra infancia, de nuestra relación con mamá, de todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación de esta semana, la observación de todos estos procesos. Ok. Gracias. ¿Alguien más que quiere compartir lo que sea, dudas? Bueno, entonces, para cerrar nuestra sesión, les voy a poner el ejemplo de de lo que vamos a empezar a hacer, ¿no? Digo, esto se los voy a mandar hoy, bueno, hoy en la noche para que lo lean mañana. Pero la frase muy clara de esto es la siguiente. Esta nos la comparte Kuan Yin. Dice, vine a experimentar el poder soberano de mi divinidad a través de la vulnerabilidad de mi experiencia humana. Esa es la frase fuerte. Vine a experimentar el poder soberano de mi divinidad a través de la vulnerabilidad de mi experiencia humana. No a través de mi poder, no a través de mi ser linda y perfecta, no a través de no llorar, no a través de no enojarme, no a través de nada de eso. Vine a experimentar el poder soberano de mi divinidad a través de mi vulnerabilidad. ¿Okay? Esa es la parte fuerte. Ese es el gran switch mental que tenemos que empezar a hacer. Y saber que está bien, que todo lo que te equivocas, que todo lo que haces mal, ¿no? Que en esta idea de lo que dice Blanca, ¿no? Resulta que voy haciendo mi programa nutricional perfecto, ¿no? Y me como mi ensalada y mi pescadito y bla, y lo que fuera, mis verduras, buenísimo y padrísimo y me siento muy bien, ¿no? Y de repente un día no puedo aguantar y me compro, les voy a decir que me compro yo. Mis chocorroles con mis papitas y mi coca, ¿no? Te acordaste del Miguel Ángel, es lo mismo que me comía yo. Y así, la combinación del chocorrol y la papita, ¿no? Así. Claro, tiene una cuestión muy emocional, súper emocional, ¿no? Y entonces es poder decir, vine a experimentar el poder soberano de mi divinidad a través de tragarme mis chocorroles con mis papas y mi coca. Sí, porque estás hablando, me encanta porque estás hablando de la soberanía, ¿no? O sea, estoy eligiendo de forma consciente, porque creo que la conciencia es lo que me hace soberana, ¿no? El decir, ahora sí me voy a tragar mis gansitos y mis, lo que sea, ¿no? Y ya lo hablábamos en las clases de los lunes, y es increíble porque hablar de esto siempre me lleva a recordar mi propio camino con los ataques de pánico, ¿no? Y es como un ejemplo que me gusta compartir porque la primera reacción y la primera tendencia que tiene un ser humano cuando se enfrenta al miedo es dejar de sentir el miedo y es decir, no quiero sentir, ¿no?
Y yo estuve mucho tiempo en esa fase y entonces pues iba y me tomaba el chocho, ¿no? Y sin embargo, cuando te das cuenta de que mientras más rechazamos o despreciamos esa parte oscura o llamada sombra o lo que catalogamos como negativo o lo que nos hace sentir horrible, le damos como más poder además, ¿no? Y entonces para mí fue o sea, increíblemente poderoso el rendirme, ¿no? O sea, es el vivir es el donarme a esa vulnerabilidad del miedo y del pánico, darle su lugar, ¿no? Porque en el momento en el que dije, sí, venga, o sea, lo estoy sintiendo y lo voy a sentir y lo voy a observar, ¿no? Claro, esto me tomó muchos años y fue algo así tremendo, ¿no? Pero la vulnerabilidad común, ¿no? De gritona, de mandona, de controladora, ¿no? Yo no la puedo sanar, sanar o integrar, pues, o transformar, si ese es mi anhelo, a menos que lo acepte en mí, ¿no? Así es. Y es así, es decir, sí, eso es parte mío, pero la conciencia me convierte en esa mujer o en esa persona soberana que es como que abre los brazos a eso que se manifiesta en mí, ¿no? Y solo así pude trascender al pánico, ¿no? Entonces ahora ya es nada más ansiedad, lo observo y digo, ahí estás otra vez, ¿no? Y es como, ¿qué pasó? ¿No? Y eso me lleva a observarme de regreso y a tratarme, ¿no? Con esa compasión, ¿no? Es un camino que va y viene sutil, pero es hermoso el reconocernos vulnerables. Es hermoso. O sea, es quitarnos un costal de la espalda y el volverme soberana. Y sí, ¿no? Es como me reconozco, me acepto y es como que me subo al pedestal diciendo, sí, soy yo esta, ¿no? Entonces sí, es súper, súper lindo este tema de Kuan Yin, que por cierto lo comenté el otro día, su historia para mí, o sea, me movió impresionante, me recordó mi propia niñez y me recordó mi propio estado de madre también. Entonces fue hermosísimo porque me dio esperanza, ¿no? Además, al mismo tiempo. Claro. Y entonces, en lugar de vivir en el ay, Adriana, ¿por qué trataste hacia tus hijas o por qué haces esto? Me doy cuenta de que siempre hay 1000 posibilidades, ¿no? Y el hecho de verlas y traerlas frente a mí me da el poder de quizás convertirme en ese ser de luz, ¿no? El ser ascendido, maestra ascendida, ¿no? Así es. Súper lindo. Esa historia de Kuan Yin, a mí me movió muchísimo. Fue la escuché como 3 o 4 veces y yo lloraba junto contigo, porque es como acudir a la parte más profunda de los miedos y de los dolores a lo mejor de vidas anteriores, quién sabe, ¿no? Pero sí, precioso, súper lindo. Así es. Así es. Y ella se erige como nuestra maestra en esos menesteres, en los del dolor, ¿no? Básicamente el dolor más profundo que podemos tener en este planeta hoy por hoy es la violación y el abuso, ¿no? Son los más grandes dolores de la humanidad. Es muy grande el porcentaje de violaciones y abusos, muy grande, pero entender también que si si acaso no lo he experimentado, la violación como tal, sí he experimentado abusos, humillaciones, el que me hayan hecho a un lado, el que me hayan humillado, el que me hayan metafóricamente o realmente.
Entonces, ella se erige como nuestra gran maestra en eso y además ella está en nuestro altar. Kuan Yin está en el agua, que es precisamente ese lugar donde está el inconsciente colectivo, donde está el dolor más profundo, donde está lo oscuro, lo escondido, ¿no? Y Para donde que, está la vida misma, ¿no? También. para sacarlo a la luz y para darle una transmutación, ¿no? Sí. Por eso también se me olvidó comentar, ¿no? Que también estamos haciendo el proceso del agua, ¿no? De a cada sorbo de agua, decir, a través de ti me llega la compasión que tanta falta me hace, ¿no? Porque es a través del agua que estamos moviendo eh, todo esto inteligente, ¿no? Bueno, pues entonces con esto terminamos este Zoom de esta semana. La próxima semana haremos otro similar. Y es pues simplemente pedirles que para cerrar la sesión cerremos los ojos un momento, eh, respiremos profundo, conectemos con las raíces que salen de nuestros pies y que se unen a los árboles de todo este maravilloso planeta. Recordemos que los árboles todos están unidos a través de sus raíces y yo me uno a ellos con las raíces que salen de mis pies, sintiendo esta nutrición y este sostenimiento que me da la madre tierra en su parte femenina. Y también soy parte de esta columna de luz blanca dorada que viene bajando de lo más alto del universo y que entra por mi chakra corona y que me conecta con la energía masculina, que me contiene y me sostiene. Y siento esas dos energías como se unen en mi corazón y cómo me permiten sentirme plena. Y ahora te voy a pedir que imagines que en el norte, no sé si lo tengas bien ubicado, si no, no importa, simplemente pon en lo que tú creas que sea el norte. Imagina a esta mujer búfalo blanco, esta mujer indígena, con sus ropajes blancos, con su pluma en este adorno en la cabeza, junto con un búfalo, y que está acompañándonos en esta travesía, está presente para nosotros y nos mira con mucho cariño, mucho amor, nos voltea a ver y nos hace como una especie de sonrisa, de reverencia, haciéndonos ver que aquí está, que está presente. Y ahora nos movemos metafóricamente, nos movemos un poquito hacia la derecha, hacia el noreste y saludamos a Isis,
Y también yéndonos un poquito más hacia la derecha, al este, saludamos a Hathor. Isis y Hathor son muy similares, son muy parecidas. Son estas mujeres egipcias muy espigadas, muy elegantes, con estos ojos negros, muy profundos, con la llave de Ankh. Y ellas también nos miran a la cara, nos sonríen, en una cierta complicidad, indicándonos que nos están acompañando en esta travesía. Y después nos dirigimos hacia el sureste, donde se encuentra Tara Verde, que es esta mujer que que podemos ubicar sentada en la posición de meditación con las piernas cruzadas, muy del estilo búdico. La ponemos, las imágenes que tenemos son de una mujer verde y ella también nos sonríe y nos hace saber que está acompañándonos en todo momento. En el sur está Madre María, muy conocida por nosotros, como sea que tú te la quieras imaginar. Su túnica azul, tal vez, llena de estrellas. Y, y ella nos mira con mucha ternura, con mucha compasión, con mucho amor. Y nos guiña un ojo, haciéndonos saber que aquí está, y siempre ha estado, que te tiene siempre tomada de la mano. Y después en el suroeste tenemos a María Magdalena, a esta mujer con tanta pasión, con mucho amor para esta pareja, Jesucristo, como los dos juntos fueron capaces de traer tanto amor al mundo. Y también te mira y te sonríe. En el oeste está Kuan Yin, esta mujer de rasgos asiáticos, muy linda, muy poderosa, gracias a haber tocado su vulnerabilidad de una manera profunda y nos está como levantando la mano para hacer esta idea de give me five, ¿no? Choca las manos, estamos en esto, estamos juntas y lo lograremos. Y finalmente en el noroeste están un par de dragones blancos muy grandes, con unos ojos verdes enormes y te miran con mucha ternura, agachan su cabeza hacia ti y con su hocico tocan tus manos y te hacen saber que todo el poder que ellos tienen también está dentro de ti.
y sabiéndonos total y plenamente acompañadas, acompañados, sostenidos, nutridos. No estamos solos, no estamos solas, nunca lo hemos estado. Con esa sensación de plenitud interna, con esa confianza de que lo que sea que yo viva está bien. Nos disponemos a seguir adelante en esta travesía de la compasión. La sabiduría de que ya estábamos recontratados para hacer esto aquí y ahora. Poco a poco regresamos con respiraciones profundas. Empezamos a tocar todo nuestro cuerpo, vamos despertándonos y estamos listos, listas para seguir adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Mañana estaré también publicando este Zoom para que lo vean quienes no lo vieron o si tú lo quieres volver a ver. Y seguimos adelante. Cualquier cosa ya sabes que me puedes mandar mensajes a mi chat personal. Y pues nada, a descansar y nos estamos viendo, oyendo, leyendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Simón. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias a todos. Buenas noches.